¿Qué tal, catequistas? ¿Cómo están? Hoy día vamos a ver un temón, ¿eh? El tema, creo yo, más importante de este programa de confirmación y preconfirmación, este programa de catequesis, y creo que el tema más importante de nuestra fe. Eh, Porque trata acerca de probar, concluir acerca de la existencia de Dios. ¿No? Con un punto de vista un tanto científico, es decir, usar también la ciencia para probar la existencia de Dios, porque hay muchos científicos que usan la ciencia para negar la existencia de Dios, ¿no? Pero vamos a darle con sus argumentos también respuestas a ellos mismos, ¿no? Muy bien, entonces queremos probar, ese va a ser el objetivo, queremos probar la existencia de Dios y corroborar que todo lo que hemos venido tratando hasta ahora tiene sentido, ¿no? Muy bien, podríamos nosotros tratar, me voy a colocar en la segunda diapositiva que vendría a ser nuestra diapositiva de bienvenida, ¿no? Voy a dar una lectura en tal caso al escrito, porque este tema no lo tiene ningún programa de confirmación. Tengo que ser un poquito falto de modestia eh, en este aspecto, pero es que este tema lo he armado yo porque me parece súper importante. No hay este tema, no existe este tema en los programas de confirmación. Pienso yo porque la Biblia no habla acerca de la existencia de Dios, sino ya a Dios como autor, protagonista de la creación del mundo, ¿no? Y bueno, habla un poco acerca de la historia del Hijo de Dios, es decir, Jesucristo, y en su paso por esta vida, por este mundo. Sin embargo, creo que no necesitamos de la Biblia para probar de Dios. La Biblia es un libro de testimonios, pero no me ayuda a contestarle a los científicos porque los científicos no utilizan la Biblia, ¿no? Y si la utilizan para atacar y minimizar nuestra fe. Bueno, voy a dar lectura y vamos a hacer un comentario. Si hoy iniciamos nuestro encuentro, tenemos que darle mucho énfasis a esto, con un tema importantísimo, luego de sabernos que ocupamos un lugar importante en nuestra familia, por el tema de mi familia, que tenemos amigos para disfrutar la vida, que tenemos dignidad de personas, ¿no? Que debemos cuidar nuestro mundo y que buscamos respuestas a tantas interrogantes, hoy sabremos y descubriremos si podemos estar seguros de la existencia de un ser superior al que llamamos Dios. Son muchas interrogantes sobre Dios, incluso por el mundo de hoy se sabe que se hace todo lo posible para que dejemos de creer y preocuparnos en nosotros mismos para prepararnos para la vida, disfrutarla al máximo sin preocuparnos por el estado anímico de nuestra alma. No hablamos ni de muerte ni de pecado, por ende tampoco hablamos de la salvación ni de Dios. Hoy descubriremos la verdad, hoy tendremos muchas respuestas, porque si no lo hacemos, todo nuestro proceso no tiene sentido. Hoy también nos prepararemos para aceptar que podemos ser felices para siempre. Hoy hablaremos de la existencia de Dios, ¿no? Creo que esta introducción es mejor de la que yo he dado, pero le he hecho la lectura para que ustedes sepan. Me imagino que, y eso es lo que yo les recomiendo, como también recomienda Luchito en muchas ocasiones, lean completamente toda la guía del catequista para que ustedes no estén utilizando esta guía porque ya se lo van a saber un tanto de memoria, ¿no? Muy bien, entonces vámonos de frente con nuestra... Bueno, este tema es algo especial, ¿correcto? Por lo tanto, no tiene mucho la secuencia de los temas anteriores. Por lo tanto, en nuestra diapositiva de lo que es la dinámica, vamos a empezar con un video que va a introducir un poco al tema, ¿sí? Lo vamos a ver. Ojalá que YouTube no me restrinja esto. No sé si tú que estás viendo este vídeo eres budista, musulmán, cristiano, judío, crees en los marcianos o eres miembro de la Orden de los Jedi y discípulo del Maestro Yoda. Hoy
Igual eres de los que piensas que las religiones son un timo y más vale que no te la peguen con sus dogmas absurdos y su moral reprimida. Y por eso solo crees en aquello que ves y que puede ser demostrado por la ciencia. O quizás pasas de las cuestiones religiosas e intentas vivir feliz sin agobiarte con preguntas difíciles de responder. En cualquier caso, no nos importa mucho. De lo que estoy más seguro es que en algún momento de tu vida, estando solo o con amigos, de día o de noche, sobrio o hasta arriba de pelotazos, te has preguntado, ¿existe Dios? Todas las personas creen en algo. También los que no creen en Dios creen que Dios no existe. La existencia de Dios no se puede demostrar con el método científico. Pero tampoco se puede demostrar su inexistencia, porque a Dios no se le puede meter en un tubo de ensayo, ni para decir que ahí está, ni para decir que ahí no está. Por eso, ¿en qué se basa un científico tan prestigioso y competente como Stephen Hawking para afirmar de forma tan categórica y sin haberlo demostrado empíricamente que Dios no existe? Richard Dawkins es de la misma opinión. Pero hay multitud de científicos que no ven ningún tipo de contradicción entre sus investigaciones científicas y su creencia en Dios. ¿Sabes quién propuso la teoría del Big Bang? Un sacerdote belga llamado Georges Lemaître. En la base de la genética moderna tenemos a Gregor Mendel, el de los guisantes, que era un monje agustino. Lo mismo se puede decir del director del proyecto Genoma Humano, Francis Collins, que se declara científico y creyente. Estos científicos creyentes y otros muchos más saben que la ciencia, aunque puede acercarnos a Dios, no puede demostrar definitivamente la existencia o inexistencia de Dios. ¿Te imaginas a un científico buscando a Dios con su microscopio? Y es que hay realidades que no podemos percibir con ninguno de nuestros 5 sentidos, ni podemos atraparlas para poder demostrar su existencia empíricamente, como por ejemplo Dios o el amor. ¿Te imaginas a un chico enamorado haciendo una radiografía a su novia para verificar que ella está de verdad enamorada de él? Es algo absolutamente imposible. Quizás te hayas preguntado si esto siempre será así o si algún día la ciencia llegará a poder demostrar la existencia o inexistencia de Dios. Y tiene lógica la pregunta porque el conocimiento humano no ha parado nunca de avanzar. De hecho, puede que en el futuro descubramos si hay vida alienígena o la cura contra el cáncer. Sin embargo, lo que en ningún caso podremos demostrar científicamente es la existencia o inexistencia de Dios, porque la ciencia investiga las cosas que se pueden manipular con aparatos de medición. Y Dios, si existe, nunca será un objeto empírico. El cristianismo no es contrario a las ciencias. Es más, anima incesantemente a seguir investigando y explorar todas las dimensiones de la realidad más allá de las estrellas y de la última frontera del universo. ¿Y sabes por qué? Porque la poca ciencia aleja de Dios, pero la mucha acerca verdaderamente a Él. ¿Y ha animado siempre la Iglesia a profundizar en la ciencia? Hombre, en el caso de Galileo, por ejemplo, no estuvo muy fina precisamente. Vamos, que la lió petarda. Pero ha habido muchas instituciones y creyentes que han impulsado la investigación. El observatorio astronómico que lleva más siglos funcionando es el del Vaticano, por poner un ejemplo. La ciencia puede acercarnos a Dios, aunque nunca pueda demostrar empíricamente su existencia. ¿Y es la ciencia la única manera de acercarse a Dios? No. En el fondo último de ti mismo, en los demás y en las diferentes situaciones de la vida, puedes descubrir y encontrar a Dios. Muy bien, voy a cortar el video porque ojalá que YouTube no me censure esta parte de que hemos visto nuestro video introductorio, que lo vamos a utilizar en el espacio de lo que es la dinámica, para no sobrepasarnos las 15 diapositivas y cumplir siempre con las 15, ¿no? Pero bueno, en tal caso, si es que no lo pueden colocar desde la PPT, ahí está
les he colocado en la guía el enlace, ¿no? Directamente al YouTube. Bueno, inmediatamente es simple el comentario que puedo hacer en relación a este video y como para empezar también es el tema de la ciencia. Se me viene a la mente la palabra cristiano, ¿no? La palabra cristiano ha sido robada por los protestantes, ¿no? Para ellos, ¿no? Demostrar que son los verdaderos seguidores de Cristo, ¿no? Lo mismo pasa con la ciencia. La ciencia es una palabra que se la han robado los, entre comillas, científicos, ¿no? Para probar que ellos tienen la razón. Ciencia es una palabra que proviene de ciencia, ¿no? Y ese ciencia, creo que es el latín, significa conocimiento, ¿no? El conocimiento no es solamente la parte física, sino el conocimiento también es la parte metafísica. Meta es más allá, significa que no solamente estoy limitado a conocer la parte física de las cosas, sino la parte metafísica, es decir, más allá de la física. ¿Y qué cosa hay más allá de la física? Bueno, las cosas que no contienen materia, ¿no? En este caso podríamos hablar acerca del espíritu y de las cosas humanas. Bueno, el amor, el perdón, la reconciliación son cosas que, como dice el video, no se pueden medir. Sin embargo, forman parte del conocimiento. Cuando ustedes, y creo que me imagino la mayoría de catequistas, y esto se lo pueden enseñar a los chicos también, cuando vayan a la universidad, inclusive me imagino que en el colegio también se los van a decir, ¿no? El método científico solamente se utilizan, mejor dicho, las ciencias verdaderas solamente utilizan el método científico, ¿no? El método científico, ¿no? Que comprende la observación, bueno, luego la experimentación y por último las conclusiones, qué sé yo, y las pruebas, ¿no? Pero lo que no se puede demostrar a través del método científico ya no es ciencia, ¿no? Es decir, la palabra conocimiento ya no es conocimiento, aquello que no se puede probar, aquello que no se puede experimentar. Y es una incongruencia porque, como dice el video, a Dios no se le puede meter en un tubo de ensayo. No podemos medir el amor de una persona ni sacarle una radiografía para saber si está enamorada, ¿no? Eso es algo incongruente, algo que escapa de toda lógica y de toda razón. Y siendo honestos, a mí me da pena porque se trata de gente supuestamente intelectual, ¿no? Pero ya nos estamos dando cuenta de que no todas las personas con títulos, con doctorado, son muy diestras o muy hábiles en cuestiones lógicas, ¿no? Muy bien. No lo digo yo porque tenga la razón, sino porque simplemente basta mirar, observar la evidencia, los testimonios de las personas, claro, el testimonio personal de cada uno. Inclusive a mí también me ha tocado vivir cosas personales que me han demostrado a mí la existencia de Dios, como el caso cuando le pregunto al niñito ese, y creo que se los he comentado ya, ¿cómo se llama tu bebito? Yo había pedido en una oración anterior, en el 2011, había pedido una oración a los catequistas, en la oración de los catequistas, que Dios nos diga o que Dios me diga a mí si Él estaba con nosotros, si esto era parte de todo lo que Él quería, ¿no? Y un niñito comienza a llorar y después que no me dejaba hacer la catequesis, una mamá había ido con su bebito, yo le pregunto a la mamá, ¿cómo se llama tu bebito? Y la señora, cuando me dice el nombre del bebito, el bebito se cayó. ¿Cómo se llamaba el bebito? Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Y desde ahí el bebito se cayó. Eso para cualquier persona podría ser algo fortuito, algo, una coincidencia, pero para mí no lo fue, ¿no? Y solamente eso es una de las tantas experiencias que yo tengo
cuando he tratado de hablar y de comunicarme con Dios, ¿no? Como decía San Agustín, yo buscándote afuera y tú dentro de mí. Claro, yo esperaba también que Dios se comunique conmigo con lenguaje, con el español tal vez, ¿no? O que se presentara a través de manifestaciones, pero no, se manifestó con cosas muy sencillas, ¿no? Como el nombre de un bebito. Muy bien, entonces vamos inmediatamente a abrir los micrófonos. Ojalá que esta introducción a lo que es ciencia quede claro. Aunque bueno, para no salir jalado en los cursos vamos a tener que decir que sí, solamente ciencia es aquello que se puede probar, ¿no? Para no meter a los alumnos en problemas. Pero yo como profesor no puedo mentirle a los alumnos, ¿no? Necesito contar la verdad. Y la verdad es que, fíjense, es tanta la verdad que si no, la teología no sería una ciencia del estudio de Dios. No habría ciencia de mariología. No habría escatología, que es el estudio del más allá, ¿no? Entonces, pensemos un poquito, ¿no? Todo lo que termina en logía es porque existe un tratado, un estudio, un campo. Todo lo que es ciencia es porque tiene un campo de estudio, así no sea material, ¿no? La magia, las supersticiones, todo eso pertenecen al campo de la astrología. Ojo que una cosa es la astronomía y otra cosa es la astrología, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo al libre albedrío de cada docente, de cada profesor. Pero yo ya cumplí con decirles la verdad. Muy bien, entonces acá en la diapositiva de Dialoguemos, que abrimos los micrófonos, les vamos a preguntar a los chicos si alguna vez te has preguntado sobre Dios. Es lo que dice el video introductorio, ¿no? Podrán habernos dicho muchas cosas, podemos habernos enterado de muchas cosas, pero la pregunta llega tarde o temprano: ¿existirá Dios? ¿No? ¿Será cierto esto? ¿Será mentira? ¿Será verdad? Eso le podemos preguntar a los chicos y podemos generar en este tema el diálogo, ¿no? ¿Existe Dios? ¿Cómo lo probamos? ¿Qué opinas de ellos? ¿Por qué crees que haya ateos y creyentes, ¿no? ¿Cómo demostrarías la existencia de Dios? Bueno, yo me acuerdo que estaba en la universidad, en la San Martín, y el profesor en el curso de filosofía dijo que Dios no existía. Yo no sabía nada absolutamente de temas de fe, pero se me ocurrió decirle al profesor, si Dios no existe, entonces ¿por qué la universidad tiene el nombre de un santo dominico? ¿Y por qué usted no trae a un sacerdote para corroborar o contrastar lo que usted nos dice, ¿no? todos, todos en el salón comenzaron a hacer así, ¿no? Y la clase se hizo bonita porque se armó un debate. Lástima que el profesor no lo aprovechó. ¿Por qué? Porque yo siendo el docente, habría explicado los motivos pero es que el profesor solamente el profesor de filosofía se limitó a enseñar a Nietzsche y a Kant. Ese es el problema con el tema de la filosofía. No enseñamos todo a profundidad. No se enseña, por ejemplo, filosofía de Santo Tomás de Aquino, que es la filosofía tomista, o la filosofía de San Agustín de Hipona. No se enseña. ¿Por qué? ¿Porque no conviene? No sé, bueno, ¿no? Entonces, ese es el problema de no ser honesto con la profesión de la docencia. Qué pena, pero bueno, aquí podemos dialogar muy abiertamente con los chicos y tenemos harto de qué hablar, ¿no? Entonces, fíjense que estas 3 diapositivas son cortitas. En este siguiente video vamos a abrir el debate porque va a ser muy interesante y ojalá que nuevamente el YouTube no me lo corte. Si lo corta en tal caso o si lo pone mudo, bueno, acá tienen el enlace en la guía, ¿no? Diapositiva 6 para que lo puedan ver. Vamos a ver si es que se puede ver completo. Esto es, claro, una metáfora, pero una ilustración que no significa que Dios haya muerto, sino que nunca existió. Evidentemente, alguien que está en la imaginación de nuestros ancestros fue un cuento de hadas de hace mucho para explicar las plagas.
también para explicar la pérdida de cultivos, enfermedades y desastres, lo que ahora le atribuimos a las bacterias, virus, desórdenes cromosómicos, placas tectónicas. En resumen, la ciencia y la razón han reemplazado la superstición, y somos el resultado de todo eso. Y con su permiso, me gustaría evitar este debate sin sentido y saltar directo a la conclusión que todo estudiante debe saber. No hay Dios. Lo único que necesito de ustedes es que escriban en el papel que les acabo de dar 3 simples palabras. Dios está muerto. Y debajo su firma. Cuando lleguemos a un consenso unánime, que espero que lo tengamos, me ahorraré el tedioso deber de pasar por antiguos y banales argumentos y ustedes pasarán a la sección del curso en la que los estudiantes siempre reciben las notas más bajas del semestre. Bueno, lo voy a dejar ahí porque el video, bueno, tiene su duración y si ustedes se dan cuenta el error, el profesor comete un primer error, ¿no? Y ese es el problema que tienen los ateos. Y es lo que voy a pasar a explicar a continuación en la diapositiva 7. Ojalá que puedan ver el video, es de la película Dios no está muerto, es una película evangélica muy muy bonita que la recomiendo. Lástima que también cuando esta película menciona a algunos científicos no da la información completa, ¿no? Y yo se los voy a probar. Muy bien. Entonces, bueno, se los digo de una vez, ¿no? Dice Georges Lemaitre, un teísta, es decir, una persona que cree en Dios, pero no dicen que fue un sacerdote belga católico, ¿no? Porque, bueno, les molestaría, no sé, dar esa información o estaría yendo en contra de su doctrina, ¿no? Muy bien, entonces ese es el problema de los ateos. Voy más o menos porque todo lo que está en el video lo he tratado de ampliar un poquito, de repartir en las diapositivas y explicarlo de tal manera que ustedes al leerlo puedan entender muy bien, ¿no? Inclusive también podemos detenernos en estas imágenes para poder discutirlas con los chicos y lo vamos a hacer aquí porque son imágenes que están en internet y son muy interesantes. Bueno, ¿cuál es el problema de los ateos? Podemos explicar de diversas maneras la posición de los ateos, pero esta vez nos vamos a centrar en el video y entenderemos muchas de las posturas incorrectas e incongruentes de estas personas que lamentablemente nadan en el error. En el video podemos observar que el profesor comete un primer error al condicionar a los alumnos a que firmen un documento donde acepten que Dios está muerto, haciendo mal uso de su cargo y de su autoridad y restringiendo y limitando incluso eliminando la libre elección de los alumnos. La mayoría de los alumnos que no conoce su fe terminan aceptando la orden, pero uno de ellos que estaba seguro de su fe le dice al profesor: no puedo hacer esto porque soy cristiano. Y acá coloco 1 Pedro 3:15 porque esta cita nos dice que estén preparados siempre para dar testimonio de su fe. Estén preparados, es decir, nos tenemos que preparar para defender nuestra fe. Este alumno se levanta como yo me levanté contra mi profesor porque estábamos seguros por un tema instintivo de la existencia de Dios, ¿no? Claro, hasta ese momento de repente el chico tampoco sabía, el alumno, como que yo tampoco. Pero, ¿por qué tener ese miedo? ¿Por qué condicionar a los alumnos? Y lo que demuestra el video, como siempre pasa, es que la mayoría de alumnos siempre son miedosos. No hay valentía para defender lo que uno piensa. Eso es lo que a mí me llama la atención, porque lo he vivido también cuando he sido alumno. Siempre hay uno o dos. En lo personal, yo siempre he sido uno de los alumnos que siempre ha refutado, siempre ha cuestionado, siempre ha preguntado, pero en la universidad con mucha más razón. Pero bueno, en el colegio no lo hice mucho porque había cierto grado de burla también de parte de algunos docentes que yo me limité, y por eso es que de repente mis notas no han sido espectaculares. Sin embargo, en la universidad mis notas son de 17 para arriba, ¿no? Muy bien. Entonces, hoy hay otro, ese es el primer error, condicionar al alumno, decirle esto es así y punto.
No darles toda la información y después que los alumnos concluyan, con lógica obviamente, no, es limitar. Entonces este profesor ya cometió su primer error y comete abuso también de autoridad al condicionar y utilizar su cargo para condicionar a los alumnos. El segundo error que comete el profesor está en la oración Dios está muerto. Y es que si Dios ha muerto significa que el mismo profesor aceptó en el pasado que Dios ha tenido vida y que ha tenido una previa existencia que pretende erradicar con su muerte. ¿Cómo yo les voy a hacer firmar a los chicos un documento que diga que Dios está muerto si Dios no ha tenido vida? Bueno, esa es otra incongruencia. Simplemente hubiera dicho, en tal caso voy a firmar un documento donde diga Dios no existe, pero Dios está muerto. Yo creo y pienso que también la trama trató de pegarse el profesor a una frase de Nietzsche, ¿no? Pero bueno, ese es otro error que comete el profesor porque él acepta que ha tenido una vida previa a Dios, ¿no? Por muy literal o por muy poético que haya querido ser, él está concluyendo o dando a pensar esas conclusiones que uno puede generarse también, ¿no? El tercer error del profesor es concluir que Dios nunca existió sin tener una autoridad que le permita afirmar tal cosa. Es decir, el profesor solo se puede limitar a afirmar que Dios no existe porque él cree o intuye o piensa que esa afirmación es verdad, y tan solo porque hay un par de científicos que así lo sostienen. Es decir, los científicos opinan en campos que no son de su competencia. Por ejemplo, ¿te has puesto a pensar que yo no puedo demostrar a qué sabe o qué sabor tiene el contenido de un libro de literatura, por más que yo sea un excelente cocinero? Lo mismo pasa con la existencia de Dios. Si yo soy un científico que sostengo y avalo el método científico, no puedo declarar sobre temas que escapan a mi campo científico. Es como si desde las matemáticas quisiera opinar sobre el funcionamiento de los músculos. Cada cosa en su lugar, ¿no? Hay y muchos religiosos les han dicho a estas personas, ¿no? Usted está transgrediendo sus campos científicos. Es decir, usted es especialista en qué, en biología, ya. ¿Cómo va a hablar de Dios? Si solamente puede hablar en temas biológicos, ¿no? No puede negar tampoco a Dios porque existe otra ciencia que demuestra o que expone la existencia de un ser superior al que nosotros los creyentes llamamos Dios. Pero yo desde la biología, como en el caso de Richard Dawkins, no puedo negar la existencia de Dios porque la biología no es una ciencia completa, universal, general. ¿No? La ciencia de la biología es una ciencia que solamente se limita al estudio de la vida humana, ¿no? Estudia de repente cómo se generó esta vida, ¿no? Propone teorías, pero no puede demostrar en realidad cómo se originó, porque simplemente nadie ha estado en ese principio tampoco, ¿no? Pero bueno, así hay científicos y ese es el caso de Richard Dawkins, que felizmente ha sido desmentido por muchos otros científicos e intelectuales de esta época. El cuarto error del profesor es sostener que Dios no existe debido a que todo fue producto de la imaginación, y esta es ya la parte final del video, de nuestros ancestros, quienes creían en cuentos de hadas y que basándose en fantasías han podido dar respuestas a las plagas, haciendo alusión a la Biblia, ¿no? A las pérdidas de cultivo, a las enfermedades y a los desastres, y obviando ciencias como la metafísica, la filosofía, la arqueología, incluso la historia, que evidencian y demuestran cambios en las leyes físicas como la resurrección de Cristo, como su transfiguración en el monte Tabor o la resurrección de Lázaro, y no porque esté contenido en un libro llamado Biblia, sino porque muchas personas fueron testigos oculares, tal como lo afirma San Lucas en el primer capítulo de su Evangelio. Claro, ¿no? No podemos negar la existencia de Dios porque hay otros factores, otros hechos históricos que avalan situaciones que han desafiado la física, ¿no? Por eso es que Jesucristo empieza a tener muchos seguidores, porque empieza a convertir o a multiplicar, por ejemplo, el pan, y los discípulos se quedan asombrados, ¿no? Fíjense el caso de Santo Tomás: hasta que no lo vea resucitado no creo. Bueno, y le dijo Tomás: porque eres incrédulo, acá están mis manos, tócalas, ¿no?
Acá está mi costado, mete tu dedo y no seas incrédulo, le dijo Jesucristo a Tomás. Y desde esa vez, ¿qué cosa es lo que le dijo Santo Tomás? Una frase hermosísima, ¿no? Señor mío y Dios mío. Bueno, por último, el profesor deja evidenciada la verdadera razón por la que no cree en Dios, luego que quiere concluir que la fe y la razón han reemplazado a la superstición. Argumenta que quiere liberar a sus alumnos de un virus mental como es la religión y que los padres han heredado a sus hijos y que si se habla de virus el cristianismo es el peor de todos. Sin embargo, el alumno le tiende una trampa porque le pregunta al profesor sobre su odio a Dios. ¿Por qué odia a Dios si la ciencia avala su existencia? Y el profesor cae en la trampa contestando porque él me quitó todo lo que era importante para mí. Cayó en la trampa el profe. Luego el alumno refutará al profesor con una simple pregunta, ¿no? ¿Cómo puede odiar a Dios si Dios no existe? ¿No? Entonces, con ese mismo juego, con ese mismo argumento del profesor, el alumno lo coloca en jaque al profesor y el profesor se ve obviamente intimidado, ¿no? La seguridad del alumno no solo se debió a su investigación previa, sino también a la seguridad de su fe. Él aceptó que desde la ciencia no se puede probar que Dios exista, pero deja sentado que tampoco se puede refutar lo contrario. Entonces empecemos a explicar la existencia de Dios tal como lo hizo el alumno observando la evidencia disponible. Bueno, he desarrollado, como les digo, muchos temas en base a este video porque hay muchísimo material para hablar acerca de la existencia de Dios. Muchísimo, ¿no? Pero bueno, vamos a limitarnos a este video porque sí toca puntos muy importantes como es por ejemplo la teoría del Big Bang, entre otras cosas, ¿no? Y yo añado ciertos cuestionamientos como bueno, no recuerdo ahorita la paradoja de Epicuro, ¿no? Una paradoja que los que no están en este ambiente intelectual les puede sorprender. Pero para los que ya estamos nadando en esta corriente del intelecto académico, modestia aparte, nos resulta un poco tonto, ¿no? Tonto, porque parte de premisas que son ridículas y falsas a la vez. Bueno, en el caso de las imágenes, por ejemplo, voy a señalar esta última que dice la religión correcta es ser buena persona. No, eso es falso. ¿Por qué? Porque eso sería... Religión significa buscar a Dios, ¿no? Religare, volver a unir o volver a ligarse con Dios. Viene de latín, ¿no? Entonces... no es que yo sea buena persona. Ser buena persona significa ser buena persona. Pero religión o la búsqueda de Dios, eso es religión. Ser buena persona, yo no necesito a Dios para ser buena persona, ¿no? Hay muchos ateos que son buenísimas personas y no son creyentes. Entonces, esta imagen parte también de una falsedad. En el caso de este padre, Jorge Loring dice... No existen ateos por razones científicas porque la ciencia no puede demostrar que Dios no existe. Su ateísmo hay que buscarlo por otros caminos como el de la ignorancia o el odio, pero no por el de la ciencia. Lo que le pasó al profe, ¿no? Profe, ¿por qué usted odia a Dios? Y él supuestamente dice que Dios no existe. Porque Él me quitó todo lo que yo tenía. Bueno. Dice el hueco del ateísmo, ¿no? Los huecos. Supongamos que no hay una inteligencia tras el universo, ¿no? Nuestra mente creativa. En ese caso, nadie diseñó mi cerebro con el propósito de pensar. Simplemente sucede que cuando los átomos dentro de mi cráneo, por razones físicas o químicas, comienzan a organizarse a sí mismos de cierta forma, se produce como resultado la sensación que llamo pensamiento. ¿Cómo puedo confiar en mi propio pensamiento? ¿Es cierto? Es como sacudir una jarra de leche y esperar que la forma en que salpique por sí mismo te dé un mapa de Londres. Pero no puedo confiar en mi propio pensamiento, por supuesto, no puedo confiar en los argumentos que guían el ateísmo y por lo tanto no tengo ninguna razón para ser ateo o cualquier otra cosa a menos que crea que Dios no puedo
a menos que crea en Dios. No puedo creer en el pensamiento, por tanto no puedo usar el pensamiento para descreer en Dios. Claro, si todo ha sido producto de la casualidad, ¿no? No puedo aceptar que a las cosas inertes se les haya ocurrido de un momento a otro tener vida, ¿no? La vida no se genera de la nada. Tiene que haber alguien que decida en qué momento va a haber vida, ¿no? Pero bueno, ahí solamente voy a analizar estas tres. Y esta que dice, la religión es probablemente el cuento chino más grandioso jamás contado. La religión dice, voy a agrandarlo un poquito más. Piensen en esto. La religión realmente ha convencido a la gente de que hay un hombre invisible que vive en el cielo, que observa cada cosa que hacemos cada minuto de cada día. Y el hombre invisible tiene una lista de 10 cosas especiales que no quiere que hagas. Y si las hace alguna de estas 10 cosas, tiene un lugar especial lleno de fuego, humo, quemazón, tortura y angustia, donde va a enviarle a vivir, sufrir, quemarte, atragantarte, gritar, llorar para siempre hasta el fin de los tiempos. Pero te ama, ¿no? Esto está desarrollado de un video de un ateo que se burla tanto del cielo y del infierno y de Dios, ¿no? Bueno, si yo no soy una persona seria, yo he puesto ese signo de interrogación ahí porque me parece un pensamiento a mi modo de ver, y las figuritas, ¿no? Juntando todo, ahí solamente le faltó colocar a Superman. O sea, esta persona mezcla todo, junta todo. No separa lo que es correctamente histórico, sino que junta todo. Es como si yo en una biblioteca metiera al lado de los libros de matemática, libros de cocina y libros de repostería. No tiene sentido. En la biblioteca tiene que haber un orden. Libros de matemática, libros de lenguaje, libros de historia, libros de cocina. No puedo mezclar todo, ¿no? Igual pasa acá, ¿no? Colocan ahí al Buda, al creo Zoartro, creo que se llama no recuerdo muy bien, a Jesús ahí, y todo le ponen el nombre de religión. Yo les he dicho, religión significa buscar a Dios, y todas las personas en algún momento de la historia han buscado a Dios, hayan o no estado equivocadas, ¿no? Porque se dan una idea de lo que podría ser Dios, es el caso de los incas, ¿no? Y obviamente se le atribuyeron al sol, por ejemplo, que era un dios porque daba la vida, un ente, ¿no? Que daba calor, se iba, venía, daba vida, daba calor. Igual a la luna, alumbraba en la noche. Entonces las personas me imaginaban, ¿por qué? Porque todos tenemos esa necesidad natural de buscar a Dios, ¿no? Y yo no puedo demostrar con las matemáticas esta necesidad que tiene el ser humano. Pero bueno, hay personas que creen que con las matemáticas pueden demostrar todo, ¿no? Ese es el caso de esta imagen en donde mezclan todo y encima acusan a Dios como que Él ha creado el infierno para torturar a las personas. No es así, el infierno simplemente es la negación total de Dios. Las personas que no aceptan a Dios no es que estén condenadas al infierno por Dios, están condenadas, pero por un tema de decisión. Es decir, condenadas a ir ahí porque ellos decidieron eso, ¿no? No porque Dios haya decidido. Ese lugar lo generó el demonio cuando dijo no, la primera entidad que decide alejarse de Dios, ¿no? Muy bien. Bueno, pero ya ustedes están corroborando, contrastando, viendo y concluyendo que estas imágenes las he colocado ahí y que son, bueno, producto de la ignorancia de las personas, como dice el padre Jorge Loring, que en paz descanse, ¿no? Muy bien, entonces vámonos con la diapositiva 8, que es la teoría del Big Bang. Yo, por ejemplo, también en los cursos de, ¿cómo se llamaba este curso? De antropología y de sociología, tocamos este tema del Big Bang como la teoría científica, ¿no?
y la teoría creacionista, que es la Biblia, el soporte de la teoría creacionista, ¿no? La Biblia no es la teoría, no es soporte de la teoría creacionista. La Biblia simplemente narra desde un punto de vista de fe el origen del mundo. Pero eso no es un estudio científico, ¿no? En tal caso podríamos usar la teología para poder meternos en este mundo de la explicación de la existencia de Dios. Pero bueno, vamos aquí con la teoría del Big Bang. En mis cursos de la Universidad de Antropología y de Sociología utilizan esta teoría desde el ateísmo para demostrar que todo fue originado con esta gran explosión y que la creación por Dios se cae por sí sola. Cuando yo me enteré que el Big Bang era una teoría propuesta por este sacerdote belga, Georges Lemaitre, ¿no? Yo me quedé asombrado porque eso nunca te lo dicen. ¿Por qué no lo dicen? Entonces, esta teoría se la agarran los ateos, igual como el cristianismo se lo agarran los protestantes para ellos decir que son los verdaderos cristianos. Igualito en este caso, ¿no? Estas personas toman esta teoría, los ateos toman la teoría de Georges Lemaitre, que es un sacerdote católico, para decir que el ateísmo tiene la razón. Pero es una tontería, ¿no? Bueno, acá dice el Big Bang clama por una explicación divina. Claro, es una teoría simplemente que coincide con el Génesis, ¿no? Dios hizo, hágase la luz y se produce el Big Bang, ¿no? Pero bueno, este Steven Weber explica qué sucedió en el segundo 3 cuando estalló el Big Bang. Y he escrito un libro que lo he puesto ahí, dice los 3 primeros minutos del universo, ¿no? Él explica ahí lo que sucedió y la formación de los planetas. Ahora fíjense, una simple conclusión. Si yo, imagínense que está lleno de dinamita, ¿no? Esta explosión. ¡Pum! Estalla, explota todo y todas las cosas van a viajar hacia el infinito porque ha explotado. Y todas las cosas van a salir disparadas hacia todos los lados. Pero, ¡oh! ¡Maravilla! Que el Sol con su gravedad atrapa a una serie de planetas, pero qué casualidad que justo el tercer planeta tiene las condiciones de vida y qué casualidad que no es una esfera totalmente redonda, sino que además que no es redonda porque está aplastada en sus polos, está un poquito inclinada y el Sol va dando la temperatura de frío y de calor que corresponden a las estaciones que duran generalmente 4 meses o 3 meses cada estación. ¡Qué casualidad que solamente en este planeta hay las condiciones desde hace muchos millones de años atrás como el agua en donde se ha generado la vida! ¡Qué casualidad que la vida que está en este planeta tiene diferentes formas y especies! Pero qué casualidad que una sola especie haya evolucionado y tenga razón, tenga raciocinio, forma de pensar, de concluir, de progresar, de escribir y de sentir. Si yo fuese un ser vivo evolucionado, no necesito 2 ojos, con uno me basta. Ni necesitaría 2 oídos, con uno acá me basta. ¿No? No necesitaría una boca porque no tendría que procesar nada, simplemente atraparía los alimentos tal como lo hacen las plantas, ¿no? Del agua y de la tierra. Hace rato ya nos hubieran salido alas, ¿no? Si fuésemos una especie evolucionada. Hace rato el loro que habla ya hubiera desarrollado comunicación con el ser humano. Ningún gorila, ningún primate, ningún cuadrúpedo tendría ya que caminar en 4 patas porque han visto al hombre cómo se comporta y por imitación hace rato ellos caminarían en 4 patas, pero no es así.
El delfín es un animal muy inteligente. El león, el zorro trabajan en sociedad para cazar a sus víctimas, pero llevan haciendo lo mismo hace más de 5.000 años y tal vez más. Bueno, así es, ¿no? Así es. Esta es la teoría del Big Bang. Dice George Lemaitre, porque esto, lo que estamos tratando aquí, es parte del video, ¿no? Si escucháramos atentamente a los ateos explicar el inicio del mundo, ellos iniciarían su explicación citando la gran explosión, o en inglés el de Big Bang, ¿no? Lo anecdótico de esto es que esta teoría fue propuesta por un sacerdote católico belga, matemático, astrónomo y profesor de física de la sección francesa de la Universidad Católica de Lovaina, de nombre Georges Lemaitre, que fue el primer académico conocido en proponer la teoría de la expansión del universo, ampliamente atribuida de forma incorrecta a Edwin Hubble, ¿no? O Hubble. Georges Lemaitre, o Lemaitre, ¿no? Sostiene que el universo tiene una edad aproximada de 13.7 billones de años y que todo el universo saltó a la existencia de un billonésimo de segundo, algo que coincide con el libro del Génesis capítulo 1 versículo 3, que exista la luz, y la luz se hizo. Steven Weinberg, que como les había dicho, científico ateo, explica cómo fue esa gran explosión, es decir, él acepta que hubo una gran explosión y responde que este apareció en el segundo 3, ¿no? Yo creo que es el minuto, porque el libro dice minuto 3, pero bueno, lo dejo ahí porque eso es lo que narra el video, ¿no? Muchos científicos ateos y creyentes sostienen que el universo se originó de una gran explosión, por lo tanto, la afirmación de Aristóteles de que el universo siempre ha existido queda refutada. Sin embargo, Richard Dawkins, ¿no? Ese es el biólogo del que yo les hablaba, autor del libro El espejismo de Dios, también lo dice en el video, dice que si Dios creó el universo tenemos derecho a hacernos la pregunta de quién creó a Dios. Pero bueno, lo resumo, esto no se puede hacer. Porque ¿cómo me voy a preguntar yo quién creó a Dios si se supone que Dios es la máxima entidad? Es una pregunta, discúlpenme, voy a ser un poquito bromista, medio sonsa, ¿no? Porque si alguien creó a Dios, el que creó a Dios pasaría a ser Dios, y ese Dios creado ya no es Dios porque fue creado. Pero fíjense esas preguntas de estos científicos que, como está de moda, ¿no? Yo le diría, ¿es en serio esa pregunta? Pero bueno, esa es la pregunta que se hacen, ¿no? Los que dicen ser intelectuales. Pero fíjense, y me produce risa porque se me viene a la mente las palabras de Jesús, ¿no? Padre, te doy gracias porque les has dado sabiduría a las personas simples y se las has ocultado a los grandes pensadores. Bueno, yo no soy una persona humilde, bueno, Dios me conceda ser más humilde, pero son cosas que uno puede concluir fácilmente. Bueno, sigamos. Este Richard Dawkins, que yo lo he venido siguiendo en varios videos, ha tenido muchos debates. Uno de ellos fue con el cardenal George Pell, a que se le acusó falsamente de pederastía, ¿no? Y que ya fue absuelto felizmente porque todo se trató de acusaciones falsas. Fíjense cuánto daño hizo a la iglesia, pero yo decía, cardenal no puede ser culpable. Dios mío, dale la inocencia. Y este cardenal, hombre de Dios, ha sido absuelto porque todo fue una gran mentira preparada para atacar y traerse abajo a este cardenal. Bueno, es el cardenal George Pell, que era arzobispo de Sydney, lo deja en ridículo a Richard Dawkins, ¿no? Dice, los filósofos griegos dejaron desde el 450 al 500 antes de Dios, dejaron a Dios fuera del tiempo, de la materia y del espacio, porque Richard Dawkins todavía insiste en que Dios está dentro, afecto a la materia, al tiempo y al espacio, ¿no? Claro, es que no, ese es su campo de estudio, la materia, pero bueno, no puede hablar un poquito más allá porque no tiene otros estudios, simplemente la parte biológica, como dice aquí, ¿no? Muy bien, entonces en otros debates se ha enfrentado con William Lane Craig, que es un inglés filósofo que habla extraordinariamente, lástima que sea protestante, pero el hombre trata de no tocar el tema de la iglesia,
toca temas de la existencia de Dios y de manera muy, muy interesante. Yo les recomiendo que vean mucho estos debates porque además que llenan el alma de todas maneras, te introducen un mundo intelectual que tú te asombrarías de todo lo que se habla y que a veces uno ignora, ¿no? Muy bien, entonces esto simplemente es la teoría del Big Bang propuesta por un sacerdote y este Richard Dawkins, que es un científico conocido, biólogo, que se esfuerza para nada, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a darle el lugar a Stephen Hawking, que es otro científico, ¿no? El anterior es Dawkins, este es Hawking. Bueno, todos conocemos a este científico porque es el ateo más popular, se podría decir, ¿no? Pero ahí en la diapositiva he colocado con el Papa, creo que este es Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto y ahora el Papa Francisco recibiendo la bendición, ¿no? Por si acasito, por si acasito Dios exista, denme la bendición. No, si yo soy ateo, tengo que ser incongruente, no puedo ser incongruente con mi fe. ¿Cómo voy a ir a que me bendiga el Papa? ¿No? Bueno, no iría, porque soy una persona supuestamente que no cree en Dios. Y en tal caso, si yo quiero hacerle una pregunta al Papa, pues bueno, se la hago por otro medio, ¿no? Pero no dejo que me dé la bendición, pero por si acasito, por si acasito. Mis alumnos y algunos chicos se han reído cuando yo les digo esto. Fíjense lo que dice el padre Manuel Carreira, un español fallecido ya, pero que es un científico de esos grandes, ¿no? Mírenlo, fíjense lo que dice. Stephen Hawking escribe el libro El Gran Diseño, donde dice la mayor estupidez que puede decir un científico. Dice que la nada por gravitación da origen a múltiples universos. No puede existir gravitación sin materia, porque la gravitación es el resultado de la existencia de materia. Claro, si hay materia, hay gravedad, ¿no? Hay gravedad. La nada no puede dar nada de por sí porque no tiene propiedad alguna. No hay nada, pues en la nada no hay gravedad, no hay materia, no hay nada porque es nada. Pero grande el padre Carrera, ¿no? Ojalá que Dios lo tenga en su gloria. Bueno, esta es la imagen que más me gustó a mí, ¿no? Dice Hawkins, a ver, la religión es un cuento de hadas para las personas con miedo a la oscuridad. Y este señor John Lennox le repite o le contesta: el ateísmo es un cuento de hadas para las personas con miedo a la luz. ¿No? Bueno, vamos a desarrollar el texto. ¿Qué le dijo John Lennox a Stephen Hawking para contestarle? Ahí está la foto también de William Lane Craig, que es un filósofo, como les digo. Bueno, dice Stephen Hawking, profesor de física de Cambridge, propone un universo autodiseñado. Bueno, ese científico ya falleció. Ojalá que Dios lo haya acogido en su seno, ¿no? Dice, ya que hay una ley como la gravedad... Bueno, ya le contestó el padre Carreira, pero vamos a desarrollar un poco el tema, ¿no? Ya que hay una ley como la gravedad, el universo puede y se creará de la nada. Creación espontánea es la razón. Hay algo en lugar de la nada, por eso es que el universo existe. No es necesario invocar a Dios para tener al universo en movimiento, ¿no? Nos podríamos quedar un poquito admirados de lo que dicen. Bueno, vamos a seguir leyendo. Sin embargo, John Lennox, también matemático y filosófico, sostiene que hay 3 errores de lógica en esa frase. Ya que hay una ley como la gravedad, el universo puede y se creará de la nada, porque se reduce a un razonamiento circular, ¿no? Es decir, el universo existe porque necesitaba existir, porque ello se creó a sí mismo. Es por ello que sostuvo, sandeces se quedan en sandeces aunque sean dichas por un famoso científico. Lennox encontró que las razones del profesor Hawking son incorrectas, ¿no? Bueno, ya le contestó el padre Carreira, ¿no? Si no hay materia, no puede haber leyes de gravedad.
Bueno, regresando al video, el alumno lo deja en jaque al profesor porque al ver que tanto lo defiende, le invita a leer a la página 5 de su libro El gran diseño del mismo Hawkins, donde dice que la filosofía está muerta, ¿no? Y que en tal caso la clase era de filosofía, y si la filosofía está muerta, ¿qué razón hay para llevar el curso? Perdón, lo más gracioso es que afirmar que la filosofía ha muerto es una afirmación filosófica. Claro, ¿no? Perdón. Muy bien. El alumno termina diciendo, desde hace 150 años, los darwinistas han dicho que Dios es innecesario para explicar la existencia del hombre y que la evolución reemplaza a Dios, pero la evolución solamente nos dice lo que sucede una vez que se tiene vida. Así que de donde se viene ese algo que tiene vida, Darwin nunca lo dijo. Quizás supuso que un rayo cayó en una piscina con los químicos correctos, pero no es tan simple. Es decir, la evolución no explica el origen de la vida, sino cómo ésta se fue adaptando. Por cierto, la adaptación no es lo mismo que evolución. Y lo voy a explicar un momentito. Salud con Coca-Cola. Muy bien. Si yo reviso los libros de evolución, a mí mi profesora me puso en la universidad un ave que tenía diferentes picos, ¿no? Un ave que tenía diferentes picos. Eso a ella le llamaba evolución. Eso no es evolución, es adaptación. Es decir, la especie se adapta al lugar de donde vive. Evolución es cuando a un pájaro le salgan manos, porque no las tiene. Y evolución sería cuando a mí me salgan alas, porque las necesito para poder volar. No va a haber eso. Entonces solamente con ese pensamiento uno puede sonreírse ante estos escritos, ¿no?, de los científicos. Bueno, al final dice que cita a Mies Strobel, ¿no?, quien sostuvo, si puedes imaginar, los 3.8 billones de años que los científicos dicen que la vida ha estado entre nosotros en un día de 24 horas de 90 segundos, la mayoría de grupos de animales de repente aparecieron en las formas que actualmente tienen. Así que de la naturaleza no salta, pasa a la naturaleza, da un gran salto. Si ya lo natural estaba creado, como lo mismo narra el Génesis, ya todas las condiciones estaban hechas, ¿en qué momento evoluciona la vida, no? Pero si nosotros vamos al libro del Génesis, sí tiene sentido, ¿no? Que hayan especies de animales, dice, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Génesis 1:20. El video es muy interesante porque podemos llegar a muchas conclusiones, ¿no? Bueno, y acá tienen también para poder conversar un poquito acerca de estas imágenes, ¿no?, con los chicos. Bueno, vámonos a nuestra diapositiva 10, el problema del mal, y acá está la paradoja de Epicuro. Voy a leer un poquito el texto y de ahí vamos a tratar de desarrollar, ¿sí? Otro de los argumentos que utilizan los ateos para negar la existencia de Dios es anunciando la maldad en el mundo, preguntando, ¿y si Dios es tan bueno, por qué permite que el mal exista? Esto es lo que hace la paradoja de Epicuro, ¿no? Va saltándose que si el mal existe, sí, por ejemplo, Dios sabe que el mal existe, sí, pero si no lo soluciona, entonces es malo, pero si no lo no termina con él, no es omnipotente, porque no puede, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es que concluya que Dios sea un ente malo, no. Quieren concluir con el tema del mal si Dios existe o no, ¿no? Pero bueno, en esta paradoja basta ver que no están tratando acerca de que si Dios existe o no. Ellos lo que quieren saber si es que Dios es malo en tal caso, ¿no? Esa sería la paradoja. Pero probar la existencia de Dios con esta paradoja, como la utilizan algunos ateos, pues no es lógico, ¿no? Parten en tal caso de una incongruencia, de una premisa totalmente falsa.
Muy bien, entonces la mayoría de cosas que suceden en el mundo es por causa del ser humano, ¿no? Eh, ya sabemos que existen placas tectónicas que van moviéndose siempre y hay terremotos. Y si yo construyo, porque antes si yo soy un ser humano normal, debería construirme una casa de un piso, ¿no? Pero bueno, el hombre ha tenido la capacidad de inventar materiales para construir incluso hasta rascacielos, pero cuando viene algún desastre natural, ¿por qué Dios? ¿No? Cuando el responsable de haber construido semejantes torres en donde ahora las habitaciones son de 1 metro por 1 metro, el responsable es Dios. Sobre las tormentas, las inundaciones, el responsable es Dios. Y no nos damos cuenta que el responsable, como hemos visto en el mundo en que vivimos, el responsable es el ser humano que tala árboles, bota basura en los océanos, bota desperdicios en las calles, contamina el ambiente con el CO2, fuma y bota humo. Imagínense todas las personas que fuman al mismo tiempo que boten su humo al espacio, ¿no? Ese es el oxígeno que le damos de respirar a nuestros hijos. ¡Qué buenos somos! Muy bien. Entonces, pero a mí me gusta contestar el tema del mal con la parábola del trigo y la cizaña. Jesús explica muy claramente el por qué existe el mal en el mundo y por qué lo permite. No porque sea un Dios malo, simplemente porque si Él se lleva de una vez, ¿no? Dice, si yo, dejen ahí, voy a citar la parte donde está, recuerden que acá yo he colocado la cita bíblica que es Mateo 13, 24, 30, que es la parábola del trigo y la cizaña, y le dice, cuando el trigo creció y empezó a echar las espigas, apareció también la maleza. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde viene esa maleza? Respondió el patrón, es obra del enemigo. Los obreros le preguntaron, ¿quieren que arranquemos la maleza? Es decir, ¿quieres que exterminemos, eliminemos el mal del mundo? No, dijo Jesús. Pues al quitar la maldad podrían arrancar también a la bondad. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores, esto en el capítulo 25 de Mateo, ¿no? El juicio a las naciones por las obras que hemos hecho. Corten primero las malas hierbas, hagan forados y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Es decir, Jesucristo da respuesta a esta supuesta paradoja de Epicuro y contestando que Dios es un Dios bueno, ¿no? Que no quiere todavía decidir sobre la maldad y la bondad en los hombres, porque ¿y si hay gente mala que se convierte en buena? ¿No? Muy bien, entonces, y ahí he colocado también el juicio a las naciones, ¿no? El capítulo 25 de Mateo, más o menos para que sepan que no solamente es que tenemos que ser buenos, si queremos ir al cielo, tenemos que darle de comer al hambriento, de darle de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al encarcelado o al enfermo. O sea, el cristianismo es un reto, es una meta, ¿no? Es un desafío a nuestras capacidades. La tenemos muy difícil, sí. Pero Jesús ya demostró que lo podemos hacer y hay muchos santos. Fíjense, San Martín de Porres, yo siempre lo cito, ¿no? San Agustín, que era un gran pecador, hemos celebrado su fiesta el 28 de agosto y es santo. San Martín era una persona muy humilde, muy humilde. Todo el mundo lo insultaba, se dejaba, a veces le faltaban a la dignidad de persona. Y él aceptaba estas cosas, ¿no? Gracias, decía, porque me hace recordar quién soy en este mundo. Porque muchos recuerden que le llamaban perro mulato, así se dirigían a San Martín. Y como decía el padre Sayés, ¿no? Como que yo les he dicho de quien he aprendido mucho, todo el mundo conoce a San Martín de Porres, menos se acuerdan del Papa que vivió en la época de San Martín de Porres. Padre Sayés. Bueno, sobre la moral, lo voy a resumir. Fíjense que, imagínense que una persona cruza la pista
sin semáforo, ¿correcto? Hay otra persona que le dice no cruces, si no hay semáforo tienes que ver si es que vienen carros o no. Entonces decidamos los dos colocar ahí un semáforo. No le dice, no es necesario, le dice una de las personas. La otra persona le dice sí es necesario. Entonces, ¿quién tiene la razón ahí? No es necesario, le dice el otro, porque solamente es un carril, entonces no necesitamos tener un semáforo. Sí, le dice el otro, necesitamos colocar un semáforo porque a veces vienen carros y uno no los ve, vienen carros a gran velocidad. Entonces, ¿quién de ellos tiene la razón? Lo mismo pasa con la moral. Hay personas que creen que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Entonces, ¿quién tiene la razón? Como no podemos a veces consensuar, tiene que haber una autoridad que nos diga que la moral es tal, es decir, matar es malo, robar es malo, desear a la mujer del prójimo es malo. O sea, y Dios nos ha dado 10 mandamientos básicos para nosotros desarrollar una vida santa, una vida coherente, una vida normal, ¿no? Amando a Dios sobre todas las cosas en primer lugar, honrando al padre y a la madre. Hay personas que se desgracian con los padres, hijos malos realmente. Entonces, ¿eso es moralmente correcto? Imagínense que el papá haya sido un desgraciado todo, pero ¿es moralmente correcto que uno trate mal a sus padres al final de la vida? ¿No? No hay misericordia ahí, pero ¿quién me da esos parámetros? Los ha dado Dios, ¿no? Y como yo coloco ahí, si una persona o si un chico nos dice, pero Franco, pero catequista, los incas tenían el Amayuya, Masúa, Maqueya, como código de moral. Bueno, esto ya sabemos entonces que es un invento, que lo han puesto ahí porque a los incas nunca se les encontró códigos de ética ni de moral, ¿no? Habrán sido así personas nacionalistas que se inventaron estas cosas, como también la bandera del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo nunca tuvo una bandera. Pero bueno, allí está la fuente de donde pueden consultar más acerca de esto, ¿no? Bueno, y acá he colocado una cita de San Agustín que responde también a la paradoja de Epicuro. Después la pueden leer, es muy interesante. Y al final, en las conclusiones, bueno, ahí está el tema de la moral también para que lo puedan desarrollar. Y en el tema de las conclusiones he colocado ideas generales desde los cursos que yo llevé, ¿ya? Que yo llevé y que nos pueden dar una idea cómo podemos utilizar las ciencias para responder acerca de la existencia de Dios. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la historia, vámonos atrás de la historia y vamos a encontrar que con los españoles vino la fe a América. Si nos vamos más atrás, vamos a encontrar al gran Carlomagno defendiendo el catolicismo de la iglesia. Si nos vamos más atrás, vamos a encontrar que el cristianismo se estaba expandiendo por toda Europa. Si nos vamos más atrás, vamos a empezar que el cristianismo empezó como una religión perseguida, ¿no? De unas personas que se hacían llamar cristianos. Si vamos más atrás, vamos a encontrar a un primer grupo de cristianos que dijeron y afirmaron haber visto al Hijo de Dios, y como Pedro, por ejemplo, el cual lo ponen Lucas como testimonio, curaba a las personas con su sombra, ¿no? Con solamente su sombra. Y si nos vamos más atrás, vamos a encontrar la vida de Jesucristo, y si nos vamos más atrás, vamos a encontrar a los profetas con las, valga la redundancia, las profecías que van a afirmar o van a anunciar la llegada del Mesías, ¿no? Entonces, simplemente por la historia yo puedo llegar a que Dios se ha manifestado al ser humano, ¿no? Además están los milagros, los milagros eucarísticos, ¿no? Los milagros de los santos. Todo eso es parte de hechos históricos que valga la redundancia otra vez, parte de nuestra historia. Muy bien, entonces este tema es muy interesante. Acá he colocado, si ustedes se dan cuenta, otras fuentes de lo que me pasó a mí en la experiencia. También he colocado la existencia de Dios se puede comprobar con la historia, es decir, historiadores que no eran cristianos y que
hablan acerca de la existencia de Dios. Finalmente, el catecismo, alguna de los numerales que hablan o que anuncian o que pueden simplemente referenciar acerca de la existencia de Dios. No se olviden que este tema es muy, muy importante. Y al último, el reto, donde los chicos pueden leer por última vez. Un ateo una vez me dijo: ¿por qué tu Dios no viene y se me presenta? Yo le respondí: ya vino y lo clavaron en una cruz. Me encanta esta diapositiva final y espero que con esto puedan cerrar el tema, mis queridos catequistas. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Si tienen alguna duda, no se queden con la duda, me pueden preguntar a mí o me pueden escribir, comuníquense por mí o por WhatsApp o por cualquier medio. Nos vemos, que les haya gustado.